A repasar el temario de años anteriores, vamos a empezar con sexto, que es prehistoria e historia antigua, y vamos a resumir de forma breve lo que aprendisteis en sexto para que lo podáis tener fresco para este año. Bien, lo primero que vimos fue la aparición del ser humano. Dijimos que el primer animal que empieza a parecerse a nosotros es el Australopithecus afarensis, que tenéis aquí en la imagen, y que apareció hace 4 millones de años. Es una especie de mono que aparece en África y que, como podéis observar, pierde la cola y empieza a caminar de forma bípeda, es decir, con sus extremidades inferiores, tal y como lo hacemos nosotros. Esto permite que sus manos queden libres y que pueda agarrar objetos. Que también, gracias a que se pone de pie, puede ver a sus presas desde lejos y a sus depredadores, de manera que puede escapar y pues sobrevivir más tiempo. Por último, gracias a su posición erguida, el cráneo puede crecer más, de manera que su cerebro aumenta y también su inteligencia. Sin embargo, este animal todavía no es un miembro de nuestra familia, no es un homínido. El primer homínido que aparece es este de aquí, que es el Homo habilis. Este ya es un miembro de nuestra familia animal, que es la familia de los homínidos. El Homo habilis, su nombre significa hombre hábil, aparece hace 2,5 millones de años y la característica más importante que tiene es que empieza a fabricar herramientas de piedra, es decir, se crea sus propias herramientas. Posteriormente, los homínidos abandonan África y se dirigen a Eurasia, dando lugar al Homo neandertal, que es este de aquí. El Homo neandertal se adapta al frío que hacía en Europa y Asia en aquel momento, y esta adaptación hace que tenga la piel clara para poder absorber mejor la vitamina D del sol, ya que como era un lugar pues frío, hacía menos sol, y el poco sol que había pues era necesario que pudiera absorber la vitamina. Y por otro lado, pues como podéis observar, tiene una gran nariz que le permite calentar el aire frío para que llegue a los pulmones caliente y así pueda absorber mejor el oxígeno. Los homínidos que se quedaron en África se convirtieron en Homo sapiens y apareció el Homo sapiens hace 200.000 años. El Homo sapiens ya es nuestra especie, nosotros somos Homo sapiens. El Homo sapiens aprende a controlar el fuego y a fabricarlo y a usar el lenguaje y la palabra, es decir, a hablar. Posteriormente, el Homo sapiens se expande por todo el mundo. Los Homo neandertal solamente se habían expandido por Eurasia, que es la zona que tenéis aquí en color amarillo, mientras que el Homo sapiens se expande por todo el planeta, ¿vale? Llegando incluso pues a América. Y cuando el Homo sapiens se expande por el planeta, pues se encuentra con el Homo neandertal. Ambos homínidos convivieron durante un espacio de tiempo hasta que finalmente el Homo neandertal se extinguió. Sin embargo, antes de que se extinguiera, los Homo sapiens se cruzaron con el Homo neandertal, tuvieron hijos, de manera que en los hombres actuales de Europa, de Asia y de América, es decir, todos los no africanos, tenemos un pequeño porcentaje de genes neandertales, aproximadamente un 2%. Y esos genes han permitido que heredemos algunas de sus características para combatir el frío, como por ejemplo la piel clara. Muy bien, esta es la aparición del ser humano. Vamos a hablar ahora de la edad de piedra. La edad de piedra empieza con los primeros homínidos. ¿Y cuáles son los primeros homínidos que llegaron a España? Pues el primer homínido que llegó a España es el Homo antecesor, que es un homínido que se ha encontrado
cuyos restos se han encontrado en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. El Homo antecesor tiene una antigüedad de 1,2 millones de años, lo cual le convierte en el homínido más antiguo que se ha encontrado en Europa. Estos yacimientos, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que podéis ver aquí en la imagen, son unos yacimientos importantísimos porque, como os acabo de decir, allí se han encontrado los restos del homínido más antiguo de toda Europa, que es este Homo antecesor que os comentaba. Este homínido pues no era de nuestra especie, sino pues de otra especie de homínidos que posteriormente se extinguió. Aunque otros creen que evolucionó hasta convertirse en el Homo neandertal. Probablemente estos homínidos llegarían a España atravesando el estrecho de Gibraltar, ya que en invierno el estrecho de Gibraltar estaba congelado. Recordemos que todavía estaban en la edad del hielo en aquel momento, hacía más frío, por lo tanto la manera más fácil de llegar a España era a través del estrecho de Gibraltar, puesto que la otra manera de llegar, es decir, a través de los Pirineos, probablemente estaría bloqueada debido a que los Pirineos estaban cubiertos con una capa de nieve de unos 200 metros de grosor. Bien, ¿cómo vivían los hombres del Paleolítico? Pues los hombres del Paleolítico vivían de la caza y de la recolección de frutos y plantas silvestres. Aquí en esta imagen podemos ver pues un grupo de Homo sapiens. Aquí pues unos han ido a cazar, un ciervo, esto no sé lo que es, aquí hay otro que está pescando, aquí están recolectando, etcétera, etcétera. Es decir, que el alimento lo conseguían mediante la caza y la recolección. Por otro lado, eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio, sino que se iban moviendo de un sitio a otro. ¿Y por qué se movían? Principalmente para seguir los rebaños de animales que cazaban, ya que si no tenían animales que cazar, pues no podían comer, por lo tanto lo más importante para ellos era seguir estos animales para tener caza. Por ejemplo, los mamuts serían un ejemplo de estos animales que los Homo sapiens del Paleolítico seguían. El material que usaban para fabricar sus herramientas era la piedra, de ahí que se llame Edad de Piedra o Paleolítico, que significa piedra antigua. Una de las piedras que mejor sirve para fabricar herramientas es el sílex, que es esta piedra que podéis ver aquí, ya que el sílex tiene la característica de que se pueden fabricar bordes afilados con él, es decir, los bordes de una piedra tallada de sílex pues cortan. Durante el Paleolítico aparece el primer arte de la humanidad. En España aparecieron dos estilos artísticos. En primer lugar, el estilo franco-cantábrico, que apareció en la zona norte de España, cerca del mar Cantábrico. Y en segundo lugar, el estilo levantino, que apareció en la zona del Levante español, es decir, en la costa del Mediterráneo. En España se encontró en el siglo XIX una de las cuevas con pinturas paleolíticas más importantes de toda Europa, que son las cuevas de Altamira. En el techo de estas cuevas, los hombres del Paleolítico habían pintado una serie de bisontes y estas pinturas pues fueron descubiertas por Marcelino Sanz de Sautuola, y su descubrimiento fue importantísimo, ya que fueron las primeras pinturas de estilo franco-cantábrico que se descubrieron. Este descubrimiento fue importante porque demostró que los seres humanos del Paleolítico pues eran capaces de alcanzar una gran perfección artística y de pintar pues con un gran realismo, como se puede observar en esta imagen. Es por eso que las cuevas de Altamira, estas pinturas, han sido llamadas la Capilla Sixtina del arte paleolítico, debido pues a su gran calidad y a su gran realismo. Muy bien, vamos a hablar ahora del Neolítico. Durante el Neolítico se empiezan a plantar plantas, es decir, lo que nosotros conocemos como agricultura, y se domestican los animales.
lo que nosotros conocemos como ganadería. Y los seres humanos, debido a la agricultura y a la ganadería, se sedentarizan, es decir, empiezan a vivir en un mismo sitio de forma permanente, ya que cuando plantas pues unos cultivos necesitas cuidarlos y recolectarlos, y si te marchas pues probablemente se mueran o se los coman los animales. Durante el Neolítico también empiezan a fabricar cerámica, que es barro cocido, mediante hornos que inicialmente pues eran agujeros en el suelo con piedras en los cuales pues echaban carbón encendido y así cocían la cerámica. También durante el Neolítico se empiezan a crear tejidos y con esos tejidos pues a hacer ropa. Por último, gracias al excedente de la producción agraria, es decir, a lo que sobra de la cosecha, eso permite que haya personas que no necesiten conseguir alimento, ya que con un número de personas se produce suficiente para todo el mundo, y así pues estas personas que no necesitan conseguir alimento pueden dedicarse a otras cosas y a hacer nuevos descubrimientos y nuevos inventos útiles para los seres humanos. Con esto terminamos la Edad de Piedra y empezamos con la Edad de los Metales. Todos los inventos y avances que llegaron a España en esta época pues lo hicieron a través de los viajeros y navegantes orientales, especialmente de la zona oriental del mar Mediterráneo. Es decir, todos estos descubrimientos no se hicieron en España, sino que los trajeron otras personas que viajaron hasta nuestra península. La razón de esto es porque España pues se encuentra en el extremo occidental del continente europeo, es decir, está en la punta de Europa, en la punta occidental, y por lo tanto no hay ninguna tierra más hacia el oeste. De manera que estos navegantes pues iban navegando hasta el final de Europa y cuando llegaron a España pues ahí desembarcaban y tenían contacto con la población autóctona. Por ejemplo, algunos de estos inventos que llegaron a España a través de estos viajeros o navegantes pues serían la propia agricultura o la ganadería, o inventos también muy importantes como por ejemplo la metalurgia, es decir, el trabajo de los metales. Y gracias a este trabajo de los metales pues empieza lo que se conoce como la Edad de los Metales. El primer metal que empezó a usarse fue el cobre. Aquí podéis ver una serie de objetos hechos con cobre, por ejemplo aquí hay un hacha de cobre, o aquí podemos ver una estatuilla, una pequeña estatuilla de bronce, o estos son pues joyas de oro. Este cobre se fundía en hornos hechos en el suelo, igual que en el Neolítico, y posteriormente pues se echaba el metal fundido en un molde y se hacían objetos con él. Posteriormente se empezó a usar el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, es decir, una mezcla entre dos metales, el cobre y el estaño, lo cual hizo que pues mucha gente viniera a la península ibérica, especialmente comerciantes, puesto que en España había unos yacimientos de estaño que eran muy valorados y muy cotizados por estas civilizaciones orientales que querían fabricar bronce. Los primeros testimonios escritos que tenemos sobre la península ibérica, es decir, los primeros textos que hablan de nuestra tierra, son textos escritos por navegantes griegos y fenicios que exploraron nuestras costas y dejaron por escrito todo aquello que veían y aquello que iban encontrando. Esto sucedió durante la Edad del Hierro y es lo que se conoce como protohistoria de la península ibérica. Se le llama protohistoria porque es el primer momento en el cual tenemos información escrita sobre nuestra tierra, pero esa información no fue escrita por los habitantes de la península ibérica, sino por gente de otros lugares. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una escultura que representa la leyenda de las columnas de Hércules, que es una leyenda griega que sucedió en España, en el estrecho de Gibraltar, y pues según esta leyenda Hércules colocó dos columnas una columna a cada lado del estrecho para marcar el final del mundo conocido.
Bien, gracias a estos escritos, pues podemos saber lo que sucedía en España en aquel momento. Por ejemplo, estos escritos nos hablan del primer reino del cual tenemos constancia que existiera en España, que es el reino de Tartesos, que estaba situado cerca de la desembocadura del río Guadalquivir, donde antiguamente había un lago, y pues el reino de Tartesos estaba situado por ahí cerca. Este reino pues se dedicaba básicamente a comerciar metales con los comerciantes fenicios y desapareció de forma súbita de la historia, y los investigadores creen que probablemente pues habría algún tipo de pelea con los fenicios o con los griegos, y eso hizo que Tartesos desapareciera. También estas fuentes nos hablan de los principales habitantes de la península ibérica, que se dividían en dos grandes grupos étnicos, que serían los íberos y los celtas. Los íberos se encontraban en la costa del Mediterráneo y en la zona sur de España, y los celtas se encontraban en la zona interior y atlántica de la península ibérica. Es decir, los íberos en la costa mediterránea y en el sur, y los celtas en el centro y el norte de la península. Los íberos eran el grupo étnico más avanzado y desarrollado de la península ibérica, principalmente por contacto con los griegos y fenicios. Los navegantes griegos y fenicios les habían enseñado a los íberos pues varios de sus inventos, como por ejemplo pues el uso de la moneda o de la escritura, de manera que los íberos pues estaban más avanzados. Además, los íberos eran muy famosos por sus guerreros, que eran considerados muy fieros y muy valientes, y eran usados a menudo como mercenarios por parte de otras naciones o de otras civilizaciones. Por otro lado, tenemos a los celtas. Los celtas eran más pobres y estaban menos desarrollados, y se dedicaban básicamente a la ganadería, es decir, pues a tener rebaños de ovejas, vacas, cerdos, lo que fuera. También existían los celtíberos, que serían una mezcla entre celtas e íberos, como su propio nombre indica. Muy bien. Como os he dicho, a España venían pues muchos navegantes griegos y fenicios principalmente. El interés que tenían estos navegantes en España era principalmente comercial. Como ya os he dicho, la península ibérica tenía una gran abundancia de metales, y estos metales pues eran muy apreciados por estos comerciantes, de manera que llegaban a España y compraban estos metales a los habitantes, y a cambio pues les daban objetos manufacturados. Estos comerciantes establecieron colonias en España. ¿Qué es una colonia? Pues una colonia es un pequeño pueblo, un pequeño enclave situado en la costa, cuyo objetivo es comerciar con los habitantes del lugar. Una de las colonias más famosas que crearon los fenicios en España es la ciudad de Gadir, que actualmente es Cádiz. Y aquí podéis ver una ilustración de cómo sería pues el puerto de Gadir en aquella época. Aquí podéis ver pues unos señores fenicios que llegan con sus barcos, con sus productos, sus telas, jarrones, etcétera, y se los venden a los habitantes de España a cambio de los metales que ellos querían. De hecho, el nombre de España se lo pusieron los fenicios. Los fenicios llamaron a nuestra tierra Hispania, que significa, en la lengua de los fenicios, tierra donde se forjan metales, lo cual pues es bastante significativo y nos demuestra hasta qué punto era importante España en ese sentido. Por otro lado, los griegos llamaron a España Iberia. La razón de esto es por el río Iber, que es de donde viene el nombre de los íberos. Este río, que es el más caudaloso y el más importante de nuestra península, pues es el que daría nombre para los griegos. La abundancia de metales que había en España despertó el interés y la codicia de grandes imperios, como por ejemplo el imperio cartaginés, que
se estableció en las costas de España. Los cartagineses venían de África. Cartago es una ciudad que actualmente sería Túnez, estaría por esa zona, y pues los cartagineses se establecieron en España con el objetivo de conseguir metales. ¿Por qué querían metales? Porque habían luchado contra los romanos y habían perdido y tenían que pagarles una serie de impuestos. De manera que para poder pagarles estos impuestos a los romanos decidieron ir a España y conseguir metales con los cuales pagar a los romanos. El cartaginés que desembarcó en España y inició su conquista para los cartagineses fue un señor llamado Amílcar Barca. Posteriormente, su hijo, Aníbal Barca, inició una nueva guerra contra Roma, la llamada Segunda Guerra Púnica, y reunió un gran ejército que desde España se dirigió a Italia para atacar a los romanos. Los romanos contestaron enviando a dos hermanos, los hermanos Escipión, que desembarcaron en nuestras costas, concretamente en lo que actualmente sería la zona de Cataluña, y desde allí expulsaron a los cartagineses y comenzaron la conquista romana de Hispania. Esto sucedió en el año 218 a.C. De manera que a partir de este año los romanos comienzan a conquistar Hispania. La conquista romana de Hispania fue un proceso muy lento, que duró unos 200 años aproximadamente, hasta el año 19 a.C. Y primero pues conquistaron la costa, aquí podéis ver en este mapa, y luego poco a poco fueron hacia el interior. Esta lentitud fue principalmente debido a que los romanos tuvieron que ir conquistando prácticamente tribu a tribu, ya que España pues no estaba, sus tribus no estaban unidas, cada una iba un poco a su aire, de manera que aunque ganaras a unos, eso no quiere decir que el resto se fueran a rendir o los fueras a conquistar. De hecho, pues los romanos tuvieron que hacer frente a varias rebeliones, incluso de aquellas tierras que ya habían conquistado, como por ejemplo las rebeliones íberas que hubo en el año 197 a.C. Estas rebeliones se producían, pues, entre otras razones, porque los romanos cambiaban constantemente de gobernadores, de pretores, que es el nombre que daban los romanos a sus gobernadores, lo cual pues generaba conflictos con los habitantes de la península. Inicialmente los romanos dividieron la península ibérica en dos provincias, la provincia citerior, que sería la más cercana a Italia, que vendría a ser pues esta zona de aquí, y la provincia ulterior, que sería esta de aquí, y que sería la más lejana de Italia. Citerior significa en latín la más cercana y ulterior la más lejana. Entre los pueblos que tuvieron que derrotar y conquistar los romanos, pues nos encontramos para empezar con los lusitanos, que habitaban lo que actualmente sería Portugal, partes de Extremadura y de Castilla y León, y para derrotar a los lusitanos pues los romanos no lo tuvieron fácil, ya que hubo un líder lusitano llamado Viriato que se convirtió en su caudillo, en su líder guerrero, y que pues se le hizo pasar muy mal a los romanos, ya que les hacían emboscadas, como podéis ver en esta imagen, que atacan aquí por sorpresa, aprovechando pues el terreno montañoso de España, y bueno, pues para los romanos fue muy difícil lograr derrotar a los lusitanos, hasta el punto que a Viriato no lo pudieron derrotar y tuvieron que asesinarlo a traición de noche. Por otro lado, otro de los pueblos que les costó mucho conquistar a los romanos fueron los celtíberos. La ciudad, la capital de los celtíberos era Numancia, y esa ciudad no había manera de conquistarla ni de que se rindiera, de manera que tuvieron que hacer un largo asedio para poder conquistarla. Este asedio duró muchos meses y consistió en rodearla, como podéis ver aquí, por campamentos romanos, y bloquear su salida, la salida de los habitantes, hasta que estos se murieran de hambre y de sed y se rindieran. La persona, el general romano que dirigió esta conquista fue Escipión Emiliano, nieto de
Escipión el Africano, que fue pues el que derrotó a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Aquí podéis ver a Escipión Emiliano pues dirigiendo las operaciones, y esta sería pues la ciudad de Numancia, en lo alto de una colina, que pues trata de resistir el asedio romano. Por último, el último territorio que los romanos conquistaron en Hispania fue el territorio de los cántabros y astures, que actualmente pues se corresponde con Asturias y Cantabria, y fue tan difícil conquistar estos pueblos que incluso tuvo que venir el primer emperador romano en persona, el emperador Octavio Augusto, para poder dirigir las operaciones contra estos pueblos rebeldes y derrotarles. Finalmente, en el año 19 a.C., fueron derrotados y su territorio conquistado. Cuando los romanos hubieron terminado de conquistar Hispania, en el año 19 a.C., la volvieron a dividir en varias provincias. En primer lugar tenemos la provincia Tarraconensis, cuya capital era Tarraco, que hoy en día es Tarragona. Luego la provincia Cartaginensis, cuya capital era Cartago Nova, que hoy en día es Cartagena. Luego la provincia Lusitania, cuya capital era Emérita Augusta, que hoy en día es Mérida. Luego la provincia de Galaecia, cuya capital era Astúrica Augusta, que hoy en día es Astorga. Y por último la provincia Bética, que se correspondería más o menos con Andalucía y cuya capital era Hispalis, que hoy en día es Sevilla. Luego conquistaron las Baleares y añadieron esa última provincia de Baleárica. Muy bien, después de la conquista romana se produjo la romanización. La romanización pues es el proceso mediante el cual los habitantes de España van adoptando poco a poco las costumbres y la cultura de los romanos. Esto es un proceso lento. ¿Y qué es lo que adoptaron los habitantes de Hispania de los romanos? Pues para empezar el idioma, el latín. El idioma que estamos hablando ahora mismo, el castellano, pues es un idioma derivado y evolucionado del latín. Por otro lado, pues también adoptaron las costumbres romanas, la religión de los romanos, que era el paganismo, todos los múltiples dioses que tienen los romanos, como por ejemplo pues Júpiter, Saturno, Neptuno, etc. Y también el urbanismo. El urbanismo es la manera que tenían los romanos de construir y organizar sus ciudades. Aquí en esta imagen pues podéis ver un ejemplo de cómo sería una ciudad romana, con su foro, su anfiteatro, sus murallas, su circo, su acueducto, etc. Y de todo esto pues quedan buenos ejemplos en España, como por ejemplo pues el acueducto de Segovia, el teatro romano de Mérida, el anfiteatro de Tarragona, las murallas romanas de Lugo, el templo de Mérida, el templo romano, etcétera, etcétera. España fue famosa en tiempos de los romanos por sus productos, como por ejemplo el aceite de oliva o el garum. El garum era una salsa que les gustaba mucho a los romanos y que se hacía a base de pescado macerado, y pues en España se consideraba que se fabricaba el garum de mejor calidad y desde aquí se exportaba hacia Roma. Pero por encima de estos productos, España era conocida por sus metales, como ya he dicho en varias ocasiones. En este mapa podemos observar todas las minas del Imperio Romano y fijaos que una gran cantidad de ellas estaban en España, y especialmente minas de oro. Podéis ver aquí toda la cantidad de minas de oro que había en España. Bien, gracias a esta gran cantidad de minas, pues en España se obtenía todos estos metales que luego se llevaban a Roma. Hay una mina muy famosa, que es la mina de las Médulas, en la cual los romanos literalmente destruyeron las montañas para poder obtener el oro que había en su interior. Fijaos esta forma que tienen las montañas, así como si alguien las hubiera estado cortando, porque fue precisamente eso lo que hicieron los romanos. Metían agua a presión dentro de las montañas para que explotaran y así poder obtener el oro de su interior. Hispania fue el primer territorio que los romanos conquistaron fuera de Italia.
Por esta razón, se convirtió en uno de los territorios mejor romanizados y en una de las provincias más importantes del Imperio Romano. Esto hizo que en Hispania nacieran personajes muy importantes para el Imperio Romano, como por ejemplo varios emperadores. En total hubo 3 emperadores que nacieron en España, como por ejemplo el emperador Trajano, que fue el que llevó el Imperio Romano a su máxima extensión territorial. Aquí podéis ver en rojo las conquistas de Trajano, que se añaden a lo que ya tenía el Imperio Romano. O el emperador Adriano, que era su sobrino, o el emperador Teodosio, que fue el que hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. También hubo en España filósofos famosos como Séneca, nacido en Córdoba y que pues es el mayor exponente de la filosofía estoica, que era pues la filosofía por excelencia de los romanos. Pero también hubo pues políticos, militares, científicos, eclesiásticos, incluido un papa, el Papa San Dámaso, etc. Posteriormente en España se produce la cristianización, es decir, el cristianismo se va expandiendo por todo el Imperio Romano. En un primer momento fue perseguido por algunos emperadores, como por ejemplo Nerón o Diocleciano, que se dedicaban a pues ejecutar a los cristianos, pero posteriormente el cristianismo fue aceptado por el emperador Constantino y posteriormente convertido en la religión oficial y única del Imperio Romano por parte de Teodosio, como ya hemos comentado. El cristianismo pues también llega a España igual que al resto del Imperio Romano. Finalmente, a partir del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entra en decadencia y poco a poco hay crisis y guerras civiles en las cuales pues hay varias personas que se pelean por ser emperadores y las fronteras del Imperio Romano quedan desprotegidas, de manera que los bárbaros, es decir, todos aquellos que vivían fuera del Imperio Romano, empiezan a entrar en él para saquear o para establecerse y entrar a vivir, o para robar y pues saquear, como ya he dicho. En esta imagen podemos ver el saqueo de Roma por parte de los visigodos en el año 410 después de Cristo. Pues esto sería un resumen muy rápido de todo el temario de Sexto, es decir, la prehistoria e historia antigua de la península ibérica.